Ya, ya, a ver. Primeramente, cuando nosotros queremos transformar, ¿cuál es el propósito por el cual nosotros estamos transformando estas fuerzas de un plano a otro? ¿Ya? ¿Por qué les pregunto eso? Porque nosotros hasta incluso por otros métodos podemos hacerlo directo. Oh, parece que está inestable. Bueno, espero se me escuche bien. ¿Ya? Nosotros en realidad, como vamos a ver luego, el propósito por el cual tenemos que transformar, estamos acá ahorita, ¿no? Quiero que nos ubiquemos acá, en E. El propósito por el cual nosotros estamos transformando las fuerzas que me llegan a este punto, ¿no ves? Que vienen en el eje X y Y de toda la vida, ¿no ven? Uno que es, ok, ya. El que normalmente usamos a un eje X y Y inclinado. Lo hacemos en realidad para el cálculo de momentos, ¿ya? Porque como ahorita les voy a explicar, hay una manera mucho más rápida de saber, por ejemplo, eh, si yo quiero, por ejemplo, el método de punto, si tengo conocidas las fuerzas horizontales y verticales que me llegan a este punto E, ¿cómo saber cuáles son las fuerzas que me llegan de manera directa a este punto, sin tener que volver a hacer todo este mambo de transformación? ¿Ya? Eso va a ser al final. Pero ahora lo de hoy. ¿Ya? Ah, y también otra corrección. Quien estaba estudiando de esto... Ah, sí, aquí está. Ahí está Jorge Santiago. Ya. A ver. Ah, sí. Quien estaba estudiando el último modelo, había una corrección. Hay una corrección en la diapositiva 12 igual, por si acaso. Acá el cortante que me llegaba era de menos 5,22, es decir, era negativo. Pero yo acá, la flechita, esta de acá, la había puesto hacia arriba, o sea, como si fuese positivo, ¿no? Pero obviamente los valores seguían siendo los mismos, ¿no? O sea, seguía tomando el 5,22 de acá. Solo era un error gráfico que un compañero me lo hizo saber mientras estaba estudiando. Ya, ahora sí. Ya. Volvamos a ubicarnos en este punto E. Al inicio, yo siempre les recomiendo que calculemos de este triángulo que se nos forma de la vía inclinada, porque nos va a dar siempre una distancia horizontal, una distancia vertical y una distancia horizontal, que calculemos, ¿no ve? La distancia inclinada y también los ángulos que se forman, ambos de preferencia, ¿no? Bueno, si tienen uno van a tener el otro, ¿no? Como aquí al inicio lo hacemos acá, ¿no ven? Lo diseccionan a un ladito, ¿no? Con tangente lo relacionan, sacan los ángulos y también la distancia inclinada respectiva. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque esos mismos ángulos vamos a necesitar para poder descomponer las fuerzas que nos estén llegando al punto, a este punto E, en el que estamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer la descomposición de esas fuerzas? Primeramente, las que nos llegan en el eje referencial horizontal vertical a los ejes horizontal vertical inclinado. ¿Ya? Aquí medio para ahorrar un poco de tiempo lo puse solo uno, le puse el resultante, pero en realidad esto se descompone de la siguiente manera. ¿Ya? Esto lo voy a eliminar y esto igual. ¿Ya? Esto es lo que nos llega, quiero que nos enfoquemos acá, olvidemos todo lo que está afuera por el momento y nos centremos acá. A ver, uno más. Ya.
Estas son las fuerzas. 5, que está 5 horizontal, que está yendo hacia la izquierda, y 2.23 que está yendo hacia arriba, que es una vertical. ¿Cómo determinamos primeramente los sentidos de las componentes de estas dos fuerzas en el plano inclinado? Ya, hizo uno. Acordémonos, quien pasó con Solís puede medio acordarse igual. Pero cuando hacemos la descomposición de estas dos fuerzas, para no chiparnos con los sentidos, la primera fuerza siempre tiene que nacer del punto de origen de su resultante. Es decir, tomemos el 223 que está mirando hacia arriba. ¿Ya? ¿De dónde está ¿cómo se dice? Su punto de origen aquí, ¿no ven? Entonces, no puede ser así. Bueno, también puede ser así, pero de preferencia para que usemos estos ángulos que he trasladado, ¿no ve? El alfa y el beta respectivo que calculamos al inicio. Yo siempre lo descompongo a este ladito, al lado izquierdo. Si a ustedes les parece más cómodo, pueden descomponerlo a este lado, no hay ningún problema. Yo lo hago así porque, bueno, a mí me parece más cómodo. ¿Ya? Nuevamente, nace del punto de origen y eh, va perpendicularmente hablando del eje inclinado, ¿no? Porque esos son las componentes que estamos sacando, vertical y horizontal, inclinada, no la normal, inclinada. ¿Ya? Entonces, como les digo, puede ir así, que eso es paralelo al eje de referencia y perpendicular al eje vertical inclinado, o puede ir así, que es perpendicular, pero no sé si se ve lo que estoy medio jaloneando. Ya, puede ir tanto a este sentido y luego ir así. Obviamente esto está exagerado, esto es mucho más chiquitito para que forme un triángulo. O puede ir así, que eso es lo que yo hago, de esta manera, y acaba así. Ah, perdón. ¿Cómo se determina el sentido de la segunda flecha? Eh, el sentido de la segunda flecha sí o sí tiene que tener su origen en el final de la primera componente, y su final, la puntita de la flechita, si lo quieren decir, si lo quieren ver de esa manera, tiene que coincidir con el final de su resultante, ¿no? Así determinan los sentidos y no chipan los resultados que les aparezcan. ¿Ya? Vamos a exagerar esto un poco. A ver. Acá. Vamos a exagerarlo un poco. Ahora es. Ya. Vamos a seguir dibujando. Entonces, ¿cómo sería en el 223? Puede ir tanto así, ¿no ven? Está haciendo vertical al eje inclinado. La primera partiría así, y la segunda, ¿cómo iría? Perpendicular de igual manera al, al eje del cual acabamos de hacer, o paralelo al eje de referencia inclinado, ¿no ven? Entonces ahí tenemos sus dos componentes del 2,23. ¿No? Ahora, ¿cómo pudo igual también haber ido del otro lado? De esta manera. Así, naciendo de su punto de origen, y la segunda cerrándole acá. Obviamente esto está, a ver, así sería. Así y así sería. Y ven que coinciden, ¿no? Entonces, hagan del lado del que hagan, les tienen que salir los mismos sentidos, y como obviamente no estamos haciendo método gráfico, ¿no? También tiene que ser las mismas intensidades igual, ¿no? Estamos haciendo con los ángulos.
No estamos haciendo un método gráfico, entonces no debería tener esas variaciones de decimales tampoco. ¿Y por qué yo hago con esto? Porque, por ejemplo, ahorita está tapando la flechita horizontal, pero aquí, ¿qué ángulo podemos usar para, por ejemplo, sacar, a ver, ah, la vertical inclinada, esta de aquí? ¿Qué función trigonométrica podemos utilizar? El, el seno, ¿no? Porque el seno me relaciona el eh, cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa siendo el 2,23 y el cateto opuesto siendo lo que vamos a hallar, ¿no? Entonces sería seno de beta es igual a la fuerza vertical que estamos calculando. ¿El signo cuál sería? El signo, yo les recomendaría manténganse con lo de hacia arriba negativo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, izquierda positivo, hacia derecha positivo y hacia izquierda negativo. Eso es una convención de signos, pero lo importante eh, es que no solo la mantengan, ¿no? Sino que también yo les recomendaría que pongan, digamos, el sentido de la flechita. Creo que el ingeniero igual dice eso. Pónganle el sentido de la flechita para que no se olviden, digamos, hacia dónde está yendo sus magnitudes, porque estos son vectores. ¿Ya? Eh, a ver. Ah, ya. Eh, y para la fuerza horizontal, esta de acá, ¿cuál sería? Sería coseno de beta, ¿no? Para poder sacarla, coseno de beta, ¿ya? Eso sería ya para el sentido de las dos magnitudes y para sacar y para sacar las mismas magnitudes de las componentes. Ahora de este otro, eh, ¿cómo serían los sentidos? Voy a hacerlo otro color para que podamos diferenciar. Nuevamente, el primero siempre tiene que nacer del punto de origen de ¿no? Del punto de origen de nuestra resultante. Entonces viene así, ¿no? Ópale. Ya, ya, así. Y la siguiente tiene su inicio en el final del primero y su final coincide con el final de nuestra resultante. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver que en la ecuación, o sea, cuando nosotros hagamos sumatoria de estas componentes para poder desarrollar las ecuaciones en la inclinada, que las verticales se van a ver, que las verticales, ¿no ve? Estas son las verticales inclinadas, se van a sumar, ¿no ve? Y eso es cierto, aquí se suman, ¿no? Aquí las sumamos. Y, ¿qué otra cosa vemos? Que las horizontales, ¿no ven? Que las horizontales inclinadas se van a restar, porque son de sentidos opuestos, ¿no? Aquí está -4 más 134. En este caso asumí hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo. Ustedes pueden hacer la comprobación también de que estos son las componentes correctas, ¿no? Y nuevamente, ya saben, ¿no? ¿Por qué este sentido? Porque cuando hago esta transformación de este lado, para mí las que son seno son las verticales, ¿no? Y las que son coseno son las horizontales, ¿no? Obviamente todos pueden tener una mejor manera de entender de esto, porque esto es mi manera, la que yo le entiendo a la trigonometría y a la transformación
de fuerzas de un sistema de referencia a otro. Hay un montón de maneras de transformar fuerzas o vectores, en este caso, de un sistema de referencia a otro. ¿Ya? Pero, bueno, esta sería la manera más básica, si se puede decir, con solo usar un poco de trigonometría y nada más. No sé si hasta ahí se entiende. Creo que esa fue la primera consulta. Transformaciones. ¿Ya? Y no sé si hay alguna parte que no se entienda, el sentido de la flecha, ¿no? Pueden encender su micrófono y hablar y consultar. Auxiliar, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, yo tengo una duda. Creo que no la entiendo bien. Si yo tuviera una articulación en el punto F, ¿Ya? significa de que si voy a empezar de A y llego a la articulación que es F, tiene que llegar sí o sí hasta, tiene que ser cero, ¿no? Ya Tiene vamos a que ir. terminar. Sí, el momento, ahorita se lo estoy, el momento, sí, el momento se lo estoy jugando. En F, ¿no? ¿Sí? Sí, efectivamente, esa regla es sí o sí. El momento igual también no es expuesto a ninguna transformación, ¿no? No como las fuerzas verticales, horizontales. Entonces sí o sí tiene que dar el momento cero. ¿Ya? Sí. Este, ¿no llegaría la posibilidad de que el ingeniero nos dé dos articulaciones y empotrado que sea? Wow, eso Sería muy suena, difícil. eso suena muy, muy alocado, la verdad. Es que nosotros Pero tampoco esperábamos, en el primer parcial no esperábamos esos ejercicios tampoco que nos dio los dos y nos sorprendió, así que por eso estamos preparándonos para este parcial. Eh, no creo, la verdad. O sea, un, un- no creo, sinceramente no. Igual en el primero, bueno, vimos uno relativamente similar, ¿no? Que era de mi semestre, solo que con una chapa más en la viga empotrada. Vimos una así similar en la auxiliatura, pero no creo. Pero lo único que cambiaría en ese caso sería el tema del cálculo de reacciones, ¿no? Ah, bueno, ya que estamos con eso. A ver, no sé si han tenido problemas con el práctico, el ejercicio que tenía una articulación y dos apoyos fijos. ¿Ya? No sé si algunos me han dicho que no han podido resolverlo, eh, otros no han tenido mucho problema, pero quiero explicarles, en caso de que les ponga, qué sería lo que cambia. El análisis que estamos haciendo se mantiene. Lo único, saben, ¿no? En articulaciones, ¿qué sería? Que el momento me tiene que dar cero. Y en esa, no me acuerdo ya el número, les mostré igual también una manera rápida, como un resumen de método de puntos, cómo pueden saber si también la cortante que me está llegando a la articulación es la correcta. ¿Ya? Eso ahorita íbamos a ir luego de verlo de transformación. Ya. En dos fijos, ¿qué análisis debemos seguir? Dos fijos siempre y cuando también sus ejes, o sea, no coincidan los ejes. O sea, si estuviesen ambos en la misma línea, ya no funcionaría esto que les voy a decir ahorita. ¿Ya? Están las notas de su... Así. Entonces, ¿cómo resolvemos? Para empezar, las reacciones externas. ¿Ya? Imaginemos que este ejercicio tiene dos apoyos fijos, ¿ya? A y en J, y la articulación donde dijo el compañero en F. ¿Ya? ¿Cómo resolveríamos este ejercicio hipotético? Las reacciones externas, claro. Comenzamos
con una sumatoria de momentos con respecto a la articulación. Y aquí ustedes pueden manejar arbitrariamente como se les dé la gana, porque en ambos casos les va a dar, ¿qué cosa? Una ecuación, una ecuación con dos incógnitas, ¿no ve? Ya sea si tomamos la articulación de derecha, ¿no ve? Me va a quedar, ¿qué me va a quedar? La vertical en J y la horizontal en J. Y si me voy a la izquierda, me va a quedar la vertical en A y la horizontal en A. Entonces podría pensar, ¿pero cómo entonces le hago? Ya, metámosle que hacemos por derecha. Sumatoria de momentos en el eje vertical, ¿qué te hablan? Me queda una ecuación con dos incógnitas, la vertical en J y la horizontal en J. Y ese es el primer paso. El segundo paso, tomo momentos con respecto a, pero de toda la estructura. Entonces, si tomo momentos en A, no voy a tener la vertical en A y la horizontal en A. Voy a tener nuevamente la vertical en J y la horizontal en J. Entonces, ahí que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿ya? Entonces, ahí ya me resuelvo lo que es la vertical en J, ya hallo la vertical en J y la horizontal en J. Y ahí es solo aplicar sumatoria de verticales y horizontales para hallar las que están en A. ¿Ya? Eso sería lo único distinto, porque de aquí la misma metodología se sigue, solo que obviamente en momentos me tiene que salir, donde hay una articulación, el momento tiene que ser cero, siempre tiene que ser cero. Hay Pero casos, una pregunta, diga, eso diga, diga. sería si J fuera un apoyo fijo, ¿no ve? Porque si es Ajá, un apoyo móvil, no tiene una horizontal. claro, claro, eso le dije al inicio, ¿no? Estábamos asumiendo que eh, en A y en J son ambos fijos, ¿ya? Estamos asumiendo eso. Eso fue para el ejercicio, por ejemplo, del práctico. Le dije eso, ¿no? Estamos asumiendo que ambos son fijos y que hay una articulación. Y necesariamente tiene que haber esa articulación, porque si no, este sistema, ¿qué sería? Hiperestático, ¿no? Sí, ¿alguna duda? Ausi, en las reacciones horizontales que va a haber en en esos dos apoyos fijos, ¿influye en algo el sentido en el que las pongamos? En esas reacciones influyen el sentido. Si se refiere a asumir los sentidos, pues no, porque ¿qué significa en las reacciones externas, por ejemplo? ¿Qué significa que yo, digamos, le asuma que la vertical, a ver, metámosle, a ver, veamos, incluso en este mismo ejercicio está eso. ¿Ya? A ver, mira, aquí está. Por ejemplo, aquí inicialmente, vamos a todo. Aquí inicialmente asumí yo que la vertical en J era hacia arriba, ¿no? Y pues acá, cuando se tuvo que despejar, ¿qué me salió el resultado? Me salió un negativo. O sea, vertical en J es negativo. Entonces, ¿qué significa? Significa que el sentido que yo le asumí es el contrario, no es hacia arriba, es hacia abajo. Ahora, para que ustedes no se anden chipando y trasladando una fuerza negativa a cada rato, yo les recomendaría que si ustedes asumieron un sentido incorrecto, lo corrijan. Así como en la siguiente diapositiva, ya lo pongo hacia abajo la flecha y la magnitud del vector, obviamente en valor absoluto, ¿no? Lo que nos importa es el sentido de la flecha y la magnitud, nada más. Entonces, respondiendo a su pregunta, no debería afectar, ¿ya? No debería afectar. No sé si pudo entenderse. Sí, Ausi, se entendió. Ya. A ver, volvamos al... ¿Dónde estaba?
A ver, aquí está. ¿Alguna otra duda? Ahora, para las resultantes de la fuerza ¿cómo se llama? De los triángulos, ¿no? Ah, Para calcular las reacciones externas, creo que siempre lo hago mal ahí, por eso me terminan saliendo mal las reacciones externas. ah. Bueno, también puede ser el momento o la distancia, pero yo, como les digo, siempre sean cuidadosos con los signos. Ahí es donde uno, bueno, no, es fácil pelarle, ¿no? Entre copiar hacer en la calculadora, copiar, es fácil pelarle. ¿Ya? No se preocupe, solo hay que ser un poco más y avanzar un poco más lento, quizás, ¿no? Un poco más seguro. Em, Por eso también, ¿no? Es recomendable que hagan diagramas de cuerpo libre para tenerlo todo, digamos, en claro. O sea, tener qué es lo que estamos plasmando en nuestras ecuaciones, ¿no? Y de preferencia, como le digo, en las reacciones externas, no sé si usted que me habló de que no le estaba coincidiendo los resultados con uno de sus compañeros, me estaba diciendo. Ah, creo que si era usted, lo que hizo el compañero era que asumió un sentido incorrecto en la en la reacción externa, en una reacción externa, pero en lugar de corregirlo, eh, o sea, fue como que lo corrigió, pero la seguía llevando con el sentido contrario, como si fuera positivo. Entonces ahí, en lugar de sumarse o restar, en lugar de, ¿cómo le explico? Bueno, con esta exageración, espero que la entiendan. ¿Ya? Vamos a hacer una exageración, no era así, pero era lo que me acuerdo. Imagínense la diferencia que sería entre un 50 y un menos 50, ¿ya? Tenemos una magnitud de 100, ¿ya? A la que le estamos sumando. Entonces, me va a botar dos resultados distintos. ¿Por qué? Porque si sumo yo al primer término, ¿no? 50 más 100 sería 150, pero en el segundo ya sería 50, entonces ya ven el gran error que me acarreó, y ese fue el error que tuvo uno de sus compañeros. Hizo algo raro, fue como que la corrigió, pero la seguía llevando en sentido contrario, pero como positivo. Entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar? Que vayan con calma, ¿ya? Vayan con calma en sus reacciones externas y siempre asegúrense de que han corregido bien si es que asumieron alguna reacción externa con sentido contrario, ¿ya? Porque si no, esto acá lo estoy exagerando, ¿ya? Pero quiero que vean cómo puede variar incluso su resultado entre estos dos, ¿ya? Exagerando, ¿no? Si ustedes no corrigen bien los sentidos, esto es una exageración de lo que les puede suceder en sus reacciones externas, ¿ya? Cosa que al final no les termina dando. ¿Alguna otra duda? Ya. En F, cuando Ya. lo transformas, ¿puedes hacerlo, por favor? ¿Qué cosa? ¿Cómo? Cuando transformas en F Ajá. de este ejercicio. Ah, en F. Ya. Sí, sí. Ya. Ver. Ya. Vamos a borrar esto. Ya. Una cosa igual antes de ir a la diapositiva, que esto es la otra parte de esta reunión, que es una mañita con el método de puntos, ¿ya? Quiero que memoricemos, si quiero saber qué fuerzas me llegan a F, porque ya determiné los momentos, ¿no ven? Eh, ya determiné los momentos que me llegan en F, porque ya lo transformé y todo.
Pero para, si ustedes quieren verlo así, ahorrarme otra transformación o hasta incluso, no ahorrarme, sino comprobar incluso. Si quieren transformar de nuevo, pues está bien. Pero si no, si les falta tiempo o quieren asegurarse de que lo hicieron bien, aquí está la otra, no maña, sino una manera de verlo. A ver, memoricemos qué fuerzas me llegan acá. ¿Ya? Me llega 5 hacia en la horizontal me llega 5 yendo hacia la izquierda y verticales 2,23 yendo hacia arriba. Eso es lo que me llega. Eso está en el punto E. ¿Ya? Tengo conocidos las fuerzas que me llegan al punto E. Y aquí en la inclinada, ¿qué es lo que tengo? En esta inclinada acá, tengo solo una carga distribuida de resultante 10, pero esa 10 es inclinada. ¿Y qué hicimos al inicio? La transformamos, ¿ven? ¿Dónde está? Acá, ¿ya? La transformamos. Este 10 de acá, que está inclinado, lo transformamos a su componente horizontal y a su componente vertical. ¿Ya? ¿Y cómo van los sentidos de estas dos? Van, el horizontal va hacia este lado y el vertical va a este lado, ¿ya? Por si acaso. Entonces, ¿cómo sería acá? Esto sería el 6. El 6 está yendo hacia la derecha, ¿no ven? Y el 8 está yendo hacia abajo. Ahora memoricemos nuevamente estas dos fuerzas y sus sentidos. 6 hacia la derecha y 8 hacia abajo. 6 hacia la derecha, 8 hacia abajo. Ya. Y volvamos a la de transformación. ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? 6 hacia la derecha y 8 hacia abajo, ¿no ven? Ahorita lo voy a poner. 6. ¿Ya? Y la otra es 8. 8 hacia abajo. ¿Ya? Voy a moverlo acá para que podamos entenderlo mejor. Es un tanto importante este que les voy a decir ahorita. 6 hacia la derecha y 8 hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Nos olvidamos de ese 10. Ya no existe. Lo descompusimos. Hemos descompuesto su resultante inclinada a dos fuerzas, una horizontal y una vertical de toda la vida. ¿Y acá qué nos llega? Nos llega 5 hacia la derecha, vale, hacia la izquierda, y 2,23 hacia arriba. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo este mambo? A que la suma de las fuerzas que me llegan acá, más las fuerzas, obviamente horizontal y vertical, convertidas al mismo eje de referencia, más estas de acá, son las fuerzas que me van a llegar a F. ¿Ya? Entonces, ¿qué fuerza horizontal me debe llegar a F? Me tendría que llegar 6, ¿no ve? Menos 5. O sea, me tiene que llegar 1 hacia... sí, me tiene que llegar 1 hacia la derecha. ¿Ya? Y 8, ¿cuál es la vertical? 2,23 menos 8. Y eso restando, ¿qué me tiene que llegar? Me tiene que llegar 5,77, ¿no ven? 5, 7, sí. 5,77 mirando hacia abajo. ¿Por qué? Porque la flechita hacia abajo, el negativo, va a ser mayor, ¿no? Entonces, comprobemos. 1
¿Qué es lo que me tiene que llegar en F? 1 hacia la derecha y 5,77 hacia abajo. A ver, comprobemos si es así. Tiene que ser en esta diapositiva. Ahí está. Efectivamente. 5,77 hacia abajo y 1 hacia la derecha. ¿Ya? Esa es una manera en la que ustedes pueden comprobar que lo que está llegando es correcto. Para saltarse esta transformación, ¿ya? Si así ustedes gustan, se pueden saltar esta transformación y directamente llevar y hacer esto, ¿ya? ¿No? Pueden sumarlo y les tiene que coincidir. Esto es obviamente para las verticales y horizontales. Ahora, comprobemos que el análisis está correcto. No sé si hasta ahí se entendió. Disculpa la fuerza horizontal. Ya sí se entendió. Este, Diga. disculpa la fuerza horizontal. ¿Para qué lado mirás? ¿Para aquí para transformar? Aquí está. Estaba mirando hacia la izquierda y este sentido contrario, ¿no? Ahí lo pueden ver. ¿Ya? Esa es una manera directa de hacerlo. Pero si quieren hacerlo igual igual de la otra manera lo hacemos. Aquí mismo lo hacemos. Saquen su calculadora y vamos comprobando. Ahora, ¿por qué les digo esto? Para algunos puede ser chipante quizás la manera en la que yo le estoy explicando lo de transformar. Quizás algunos tienen una mejor manera o una regla un poco más rápida para poder hacer esta transformación. Y eso está perfecto. Porque aquí hay varias maneras, ¿no? En este caso, que yo lo veo más sencillo. A ver. Puedo ver dos maneras. O bien utilizo, a ver, nuevamente como en la transformación en EUC, utilicé ambos ángulos, o bien utilizo para ambos este alfa de acá, ¿no? Porque se ha repetido, va a ser alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta y alfa nuevamente, ¿no? Entonces, a ver, hagámoslo de como lo estaba dibujando aquí, como lo estaba planteando. 5,22. Está mirando hacia abajo con respecto a la inclinada. ¿Cómo sería la flecha? Así, ¿no? Y para cerrarlo, ¿cómo sería? De esta manera. ¿Ya? Y acá el 2,66, ¿cómo sería? Inicio de la flecha acá y para cerrar aquí. ¿Ya? Uy, ya. Ahora, pueden sacar su calculadora e ir comprobando esto. Para el análisis de las fuerzas verticales. ¿Ya? ¿Qué sería? Seno, coseno, ¿qué? Seno. Seno, ¿no? Seno de... Comencemos con el 5,22. El 5,22 era el ángulo, que yo sepa, 53,13 por la intensidad de la 5,22 de la fuerza. En este caso, como ambos son mismo signo, no importa si le pongo a ambos más o a ambos menos, ¿no ven? Vámonos menos. Entonces sería menos y menos. Y el otro sería seno de, ahora vamos al 2,66, seno de alfa. Alfa era 36,87. Me corrigen si me estoy equivocando en esa parte. Estoy diciendo de la memoria ahorita eso. Oh. Por la magnitud de la carga. A ver.
Eso, si lo pueden poner en calculadora, por favor, y me dicen cuánto sale. $5.77. Exacto, ¿no? Menos 5.77. ¿Y el menos qué significa para nosotros? Significa que está yendo hacia abajo, entonces está yendo así, o así, ¿no? Ya, hagamos eso, pero ahora con la fuerza horizontal. ¿Ya? Fuerza horizontal. Ya, a ver. Ujú. Ahí. Ya, aquí ya tienen sentidos opuestos, ¿no ves? La fuerza. Entonces hay que ser cuidadosos. Asumamos que los positivos van hacia la derecha. ¿Ya? Entonces comencemos con el 522. Coseno de 53,13 por 522. Ahora, ojito, hacia la derecha positivo, pero el del 2,66 está yendo en sentido opuesto, está yendo hacia la izquierda, entonces negativo. Coseno de 36,87 por 2,66. ¿Y eso cuánto sale? A mí me salió 1.004. Exacto, ¿no? 1.004. ¿No? 1. ¿Ya? Eso es 1. Siempre en las transformaciones se van a comer algo. ¿De dónde? ¿De dónde sale ese error? A ver, ese pequeño error. Cuando nosotros estamos calculando los ángulos, ¿no ven? Al inicio calculamos los ángulos, aquí lo estamos haciendo en 2 decimales. Puede que en 3 decimales sea 1,0004 y puede con 4 sea 1,00004. Es decir, el error que va a haber por redondeo y todo, que siempre va a aparecer. Si están en numérico van a ser que siempre hay error, en todo hay error. ¿No ven? Nada es preciso como tal. Entonces, si sale 1,004, eso es 1. Eso es redondeado 1 directamente. ¿Ya? Pero aquí no sé si entendieron lo que les quería plasmar, ¿no? Lo de que pueden hacer la transformación, ¿no ven? Como ahorita, o directamente de la manera que vimos, ¿no ven? Sumando lo que me llega en E más lo que está transformado en la vía inclinada, tiene que coincidir y tiene que ser lo mismo que me llega en F. No sé si se entendió ambas maneras de verlo, o hay alguna duda más. ¿Con qué ángulo sacaste el 6 y el 8? Disculpa. ¿Cuál? La descomposición del 10. El de la inclinada, sí, eso igual iba a preguntar yo. Ya. A ver. Está en el inicio. Aquí está. Ya. Sí. Está viendo ese video de la misma gráfica F y estaba mal ahí pues tu gráfica, creo. Eso me estaba chipando. ¿Cuál? Si puedes rayar. En transformar F estaba mal graficado y Esto. Sí. de uno, Esta parte de acá, ajá, ¿no? Esta flechita, sí. Al sí, inicio sí. lo mencioné. Y también creo que Ya. fue. Ya está. También la resubí corregido esa flechita, por si acaso. Porque aquí salió -5 y acá estaba hacia arriba, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cómo sacamos las componentes de esto, no? Ya. A ver. No es acá. ¿De dónde sale estos dos? A ver. Aquí
como yo lo hice fue de esta manera. ¿Ya? Vamos a hacerlo un poco resumido esto. ¿Ya? Por trigonometría, aquí esto es alfa, ¿no? Esto lo calculamos, alfa. Ahora, alfa. Aquí esto es alfa. ¿Ya? ¿Y dónde se repite? ¿Dónde se puede repetir? También se puede repetir en este ángulo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo? Esto puede ser un poco salido de la nada si no han visto mucho trigonometría. Pero ahorita vamos a hacer la demostración de por qué. Traslademos esta fuerza y hagámoslo como si fuese lo de las transformaciones en los nodos. ¿No? Trasladémosla acá. ¿Ya? Vale. Ujú. 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 Y esto así. ¿Ya? Esos son nuestros ejes, ¿no? El eje vertical y el eje vertical horizontal de la inclinada. Entonces, ¿cómo sé eso que les dibujé al inicio? ¿Cómo sé que esto de acá, ¿no? Ese ángulo que les dibujé es alfa, ¿ya? Que por si acaso es este, ¿ya? ¿Cómo sé que es alfa? A ver. Ya. Aquí esto lo calculamos al inicio, ¿no ves? Esto es alfa de acá. Esto, que es beta, ¿no ves? Y este beta, ¿dónde se repite? Acá, ¿no? Entonces, de ahí nace esa mañita. No, eso sí es maña, la verdad. Esa es una regla de la flor, ¿no? Si tenemos dos sistemas de referencia que se están entrelazando entre sí, sus ángulos se van a repetir de esta manera, ¿no? En este caso tenemos alfa y beta. Entonces va a ser alfa, beta de nuevo. Aquí va a ser alfa de nuevo, y aquí va a ser beta de nuevo. Aquí va a ser alfa de nuevo, y aquí va a finalizar con volver a ser beta, ¿ya? Alfa, beta, alfa, beta. Entonces, yo tomo ventaja de eso y asumo, ¿no? Que, a ver, voy a sacar todo. Sí, y así. A ver. Bueno, ya. Ya. Para que ignoremos todo lo que he dibujado. ¿Ya? Entonces yo tomo ventaja de eso y digo aquí, en este punto, no saben que lo voy a borrar todo. Ya. En este punto de acá, para descomponer la resultante inclinada en vertical y horizontal, o sea, R2X y R2Y, tomo ventaja, o al menos toma origen de, bueno, sí, tomo ventaja de todo ese mambo que les dije para decir directamente que el ángulo alfa que acabo de sacar acá se va a repetir en este punto con respecto a este plano imaginario. Y de ahí hago la misma descomposición que hicimos con las transformaciones. La primera nace de su punto de origen de la resultante. Y la segunda tiene que finalizar sí o sí donde acaba la resultante. Entonces tengo un R2, la horizontal,
¿no ven? Está yendo hacia la derecha y la vertical está yendo hacia abajo. Y ahora en este caso, ¿cuál sería la horizontal? Sería, a ver, sería seno, ¿no ven? Porque es cateto opuesto en este triángulo imaginario que estamos formando, sí sería, eh, sí sería cateto opuesto el eje horizontal, ¿no ven? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, y la vertical, ¿qué sería? Sería coseno, porque sería el cateto adyacente con respecto al ángulo que estamos tomando. Ustedes pueden agarrar también de otra manera y hacer esto. Como sabemos que se va a repetir, podemos decir igual que trabajar con la beta, porque también la calculamos, ¿no ven? Podemos trabajar con beta porque lo tenemos calculado. Si tenemos alfa, tenemos beta. Y ahí se sigue repitiendo lo que yo estoy seguro que es convención de signos para muchos, ¿no ven? Que seno es el eje vertical y que coseno es el eje horizontal. Y ven que los sentidos igual se siguen repitiendo, ¿no ven? O sea, trabajarla con respecto a la horizontal, no a un eje imaginario, nada, a la misma horizontal, ¿no ven? No a la vertical. Entonces, pueden hacer cualquiera de estos dos análisis. Les tienen que salir los mismos sentidos y les tienen que salir las mismas magnitudes. A ver, probemos primero con alfa, ¿ya? ¿Qué sería? A ver, sería, a ver, 10, a ver, la magnitud, por, calculemos la horizontal, sería seno de 36,87. Sería seno 36,87 por 10. Y me sale 6. Me sale 6.00001. 6, básicamente. Y lo mismo con la otra. Coseno de 36,87 por 10. Me sale 7,9999989. Entonces eso es 8 directamente. Eso no les va a acarrear mucho, no les va a acarrear error. Aparte de estar poniendo 7 a cada rato, puede que hasta incluso se chipen más por andar copiando una cantidad muy larga de decimales que si directamente lo redondean. ¿Ya? No sé si se entendió. ¿Aló? Sí, sí, ya se entendió. Ya. ¿Alguna otra consulta más? Creo que eso ya yo les dije la manera de comprobar que sus transformaciones estén bien, cómo transformar, no sé. Ahora ustedes pueden en su micrófono y si tienen otras dudas pueden hacerlas y si no, la terminamos aquí, ¿no? Disculpa, auxiliar, esto es en el práctico. ¿Mm? El error admisible es ¿hasta dónde es? ¿Hasta Mm, cero decimal? sí, hasta el segundo decimal, 0,04, por ejemplo, eso es 0. Y si me saliera 0,4 o 0,3. 0,3, 0,4. Ese ya es un poco Ah, grandecito. Medio revísele por ahí algún decimal medio lo comió. ¿Ya? ya. Es un poco grandecito ya eso. Y también son magnitudes chicas, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero Belmonte, ¿qué es lo que hace? Él utiliza magnitudes enormes, 2.000 toneladas, 4.000, 12.000 toneladas. Entonces, esos errores que son así chiquitinos, ¿no? Es 0,04,
pasan a ser 40 toneladas, 100 y pico toneladas. Entonces hay que hacerlo con una muy buena exactitud. Entonces, bueno, eso les estoy contando aparte, ¿no? Pero eso es, por ejemplo, lo que hace el ingeniero del monte. ¿Alguna otra duda más? Si alguien quiere igual compartir algo, no sé, un ejercicio y que lo tengan a mano, lo comparten, ¿no? Esa pantalla, ¿no? Pueden hacerlo. Y si no tienen alguna duda más, pues la dejamos aquí, ¿no? No sé si subir esto. Fue una auxiliatura un poco improvisada, pero creo que sí, ¿no? Súbalo. Sí, sí, para los que no entendieron muy bien, que lo vuelvan a ver. Ya está bien, está bien. Ya le voy a subir entonces. Ya, entonces, ¿ninguna duda más? ¿Todo posible? Pues sí, todo. El examen va a ser mañana a las 12 del mediodía, ¿no? Otra vez. Sí, sí. Y los datos van a ser, supongo, lo mismo que con lo que nos envió, ¿no? A cada uno, el anterior examen. Mm, hablando de eso, creo que no les debía haber mandado el anterior vez. Creo que por eso no me mandó de nuevo los datos. Pero sí, si su pregunta es eh, personalizado, muy probablemente lo sea. Yo creo que está viendo eso con el ingeniero del monte porque él hace eso. Así que yo creo que es de él, digamos, lo que esa ¿Será que no costumbre. mete las articulaciones? ¿Articulaciones? No creo. Eso ya, al menos lo que yo he visto en virtual y en presencial, no. En virtual han sido siempre así como acá, ¿no? Directamente, si lo pueden llamar un pórtico simplemente apoyado, ¿no? Porque es solo un apoyo fijo y un apoyo simple. Disculpe, auxiliar. ¿Y también van a hacer 2 ejercicios? La verdad, si es como esto, no creo. Si es similar a esto, yo creo que va a ser uno. Porque 5 sería que no los quiere, digamos. Varios 2 sería que no los quiere. Porque toma su tiempo, ¿no? Pero más que nada es por si uno se equivoca en tener tiempo. Yo creo que va a ser uno. ¿Alguna otra duda más? Todavía no le pasó la planilla o el ejercicio o el examen que va a hacer a usted todavía, ¿no? ¿Cómo va a ser? No le dijo nada el ingeniero. No, porque la otra vez, como le digo, lo filtré, o sea, lo filtré porque parece que no debía mandárselos aún, los datos. Pero esperen que sea lo mismo, ¿no? Eh, o sea, metodología similar, porque yo creo que es su manera de filtrar a los que quieren hacer copia, ¿no? Sí, puede ser. Listo, gracias. Listo. Bueno, eso sería entonces ahora sí ya última auxiliatura. Espero les vaya bien el día de mañana, tengan éxitos, estudien, repasen, hagan su práctico, por favor, bonito, legible, para que sea más sencillo revisar el práctico. Y suerte, bueno, suerte no, éxito, ¿no? En su examen del día de mañana. Ok, Eh, gracias. listo, chicos.
Ahora sí, hasta luego. Luego, sí, Chao, nos vemos. gracias. Hasta la Gracias. próxima. Nos vemos, sí.